dentro de los pueblos indígenas hoy en día se ha incrementado más que todo en épocas de lluvia, son las inundaciones, ¿no? Que vienen las crecidas muy fuertes de los ríos, los desbordes de los ríos, por ejemplo, ¿no? Es por la acumulación, a veces por la no atajadas, por ejemplo, de los árboles como antes hubo. Ahora, como hay mayormente deforestación, también existe dentro de los pueblos, entonces hace que estas deforestaciones están también muy cercanas a los ríos grandes, ¿no? Entonces hace que cuando las crecidas vengan de una manera muy fuerte, ¿no? Los proyectos alternativos, nosotros como Confederación siempre venimos proponiendo de que los programas de Estado no deben ser igualitarios a todos los programas que tienen en el desarrollo productivo, tanto como programa para los interculturales o para otro grupo social, sino que debería de ser programas adecuados específicamente a los pueblos indígenas, rescatando, por ejemplo, lo que son el desarrollo productivo más orgánico, más mixto, más diversificado y de una manera sostenible, como realmente nos transmitieron nuestros antepasados, ¿no? Que actualmente en algunas comunidades indígenas lo vienen practicando, para justamente tener esa producción sostenible y tener una vida saludable, ¿no? En la mayoría de los territorios indígenas el hábitat natural ya no es igual, ¿no? Sino que ya varía. Si nosotros hacemos un diagnóstico de antes y ahora, si vemos de antes cuáles eran los planes de desarrollo, sus PGTI de los pueblos indígenas, si actualmente haríamos otros PGTI, ya no estaríamos encontrando la misma diversidad, por ejemplo, de la flora y fauna dentro de los territorios, ¿no? Los proyectos extractivos, los que llegaron primero, más que todo vamos a hablar a nivel de la Amazonía, por ejemplo acá en el norte amazónico de Ribera Alta, del Beni, vino la exploración sísmica, ¿no? Entonces, donde hace notar a las mismas personas, a las hermanas, hacen ver esa diferencia. Si bien antes teníamos un bosque virgen, teníamos los animales muy allegados a la naturaleza, ¿no? Que no eran tan chúcaros, decimos nosotros, pero cuando entró la exploración sísmica hace que estos animales tiendan a migrar, ¿no? Tanto lo que es la flora y la fauna. Pero por otro lado, nosotros también vimos, hacen la misma metodología, digamos, de este sistema de exploración, por ejemplo en el pueblo Mosetén, ha hecho que existan muchos derrumbes de donde pasaron las líneas sísmicas, ¿no? Por el tipo de suelo mismo. Entonces, estos tipos de trabajo no puede ser llevado adelante igualitariamente con el mismo sistema, digamos, ¿no? Sino que debería de llevarse adelante bajo un estudio de acuerdo a suelo. Por otro lado, otro proyecto extractivo que tienen dentro de los pueblos indígenas actualmente está muy fuerte por el norte de La Paz, por ejemplo, que es la minería, ¿no? La minería ilegal y las dragas que entran, por ejemplo, en los ríos, que no tienen permiso y tampoco se tiene conocimiento por los pueblos indígenas, pero están ahí trabajando, ¿no? Hace que también vulnere, digamos, los derechos y hace que la alimentación de los otros pueblos indígenas vaya contaminándose o vayan haciendo migrar, por ejemplo, a los pescados, ¿no? Porque este tipo de trabajo hace que el río se mantenga muy turbio permanentemente. Entonces no pueden los pescados estar constantemente en el río, sino que tienden a migrar a buscar otros lugares donde tienen que estar su hábitat, ¿no? Entonces hay muchos factores que hace cambiar este tipo de trabajos que vienen de gran envergadura, ¿no? Actualmente con los programas y políticas de Estado que da vía libre, digamos, para la incrementación de la deforestación con simple hecho de decir que necesitamos más insumos, por ejemplo la carne. Hoy en día se está aumentando lo que es la incrementación de la cría de ganado. Entonces con este objetivo se está dando créditos a más que todo a los vecinos y a ciertos indígenas también que hay, ¿no? Que hoy en día les están diciendo, sí,
te estamos dando tierra, pero esa tierra tiene que prestar una función económica, no así una función social, sino que les están diciendo que sí o sí tiene que prestar una función económica y eso tienen que sí o sí deforestar unas 5 o 10 hectáreas para que lleven la crianza del ganado, porque se va a necesitar más carne, ¿no? Y el otro es que sí o sí tienen que deforestar porque tienen que sembrar soya, ¿no? Entonces, el tipo de cambio de uso de suelo realmente está afectando, digamos, a los pueblos indígenas y también te está incentivando y te está motivando a que tú cambies tu modo de vida y cambies, por ejemplo, la producción. Tú ya no estás haciendo una producción integral, sino que tú estás cambiando con una visión de hacer una producción monocultivo, por ejemplo, ¿no? Los desechos químicos. Por este lado, por la Amazonía, solo estaríamos hablando, por ejemplo, del oro, ¿no? Que es la soga, que lo dicen específicamente por el norte amazónico de La Paz. No tienen cuidado, por ejemplo, en la quema ya, en la purificación del oro, ¿no ves? Sino que lo queman a campo abierto. Entonces ellos no están cuidándose específicamente de su salud, ¿no? Sino que se están exponiendo al aire libre, ¿no? Pero más específicamente yéndonos al Chaco, entonces ahí, por ejemplo, existe en algunos ríos que ya se está derramando el petróleo, por ejemplo, ¿no? No será en gran escala, pero ya hay una mínima parte, digamos, ¿no? El plan para nosotros, para los pueblos indígenas específicamente, sería que tenemos que volver a producir de una manera amigable al medio ambiente, a producir realmente con esa visión de sostenibilidad de la vida. Por supuesto que las sequías afectan a las comunidades, las inundaciones también. Las comunidades son afectadas por la sequía y por las inundaciones, ¿no? Prácticamente hoy en día, si bien los empresarios deforestan, ¿quiénes son los que tienen que ser afectados? Son los pueblos indígenas, ¿no? Lo que se lo pide al Estado es pues que cumpla los convenios internacionales, por ejemplo, el derecho. La Organización Internacional del Trabajo a nosotros nos garantiza un derecho, ¿no? El tema, por ejemplo, de la consulta, de la educación, de la salud, ¿no? Que acá en Bolivia es elevado a rango de ley este tema del consentimiento libre, previo informado. Y a través de eso también que respete lo que es el derecho de la madre tierra. Respetando esto, nomás vamos a poder mitigar lo que es el cambio climático. Nosotros como sector, como pueblos indígenas, vemos el cambio climático que tenemos por acá, por nuestra Amazonía, que nos afecta la inundación y también a muchas comunidades nos afecta la inundación y también vemos que hay, por ejemplo, la castaña, que antes daba los frutos, ahora dan pocas frutas, ¿no? O sea, los productos de que antes daban, ¿no? Entonces vemos en eso hay hartos cambios, ¿no? Que hay en la naturaleza, ¿no? Que es donde nosotros vivimos. Nosotros como sector y como pueblos indígenas y como mujeres proponemos, ¿no? que haya más proyectos y que para que haya esos trabajos para reforestación de plantas, ¿no? Para que no tengamos ese problema. Sabemos que hay muchas maderas o plantas que se están secando y que se están terminando, ¿no? En otras palabras, nosotros vemos, ¿no? De que hay problemas, ¿no? En los territorios, por ejemplo, hay proyectos que nosotros como sector siempre no somos consultados, que hay proyectos de que, por ejemplo, líneas sísmicas, o sea, que ha pasado por acá, por sector, entonces nos afecta en esos proyectos que el gobierno ha lanzado sin consulta previa a los sectores o a los pueblos indígenas, ¿no? Hay diferentes comunidades y pueblos que son afectadas, ¿no? Especialmente los pueblos Tacana y los compañeros Yaminagua y Machineri, ¿no? Que siempre están afectados por las empresas que le sacan la madera, ¿no?
Sí, hemos llegado hasta donde ha llegado, digamos, la línea sísmica. Hay comunidades que están bien afectadas porque la verdad las compañeras comentaban de que donde ha pasado por su comunidad le han prohibido que ellos puedan salir a pescar, a cazar, entonces, y han afectado pues no a los arroyos, los ríos también, ¿no? Que han contaminado, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Y eso es preocupante para nosotros, ¿no? Sí, hacen conocer, digamos, los planes que ellos tienen, ¿no? Como autoridad y políticamente, ¿no? También que tenemos nuestras autoridades, ¿no? A veces hacen conocer, pero también a veces no se cumplen, ¿no? La inundación afecta a las comunidades, por ejemplo, en sus chacos, en sus sembradíos que tienen, ¿no? A veces afecta, ¿no? a muchas comunidades y comunarios, ¿no? Están afectados porque quedan sin su víveres, en otras palabras, ¿no? Porque su chaco de plátano, yuca se inunda, ¿no? Igual la sequía, por ejemplo, en estos tiempos algunos compañeros siembran y si no le echan agua o no les riegan, entonces las plantas se secan, ¿no? Entonces, y también, y algunas, por ejemplo, yo le hablaba de la castaña, igual, este tiempo se secan, ¿no? Entonces, y se caen las flores que van a hacer frutos, ¿no? Entonces, y por esa razón a veces afecta, ¿no? A las comunidades. Nos pedimos que haya más recursos, ¿no? Porque vemos y escuchamos que hay recortes en los municipios, ¿no? Pero yo diría, ¿no? De que no haya esos recortes y que siga habiendo esos apoyos, ¿no? a las comunidades indígenas, especialmente las mujeres, ¿no? Que tengamos ese fuente de trabajo para las mujeres, ¿no? Y eso pido, ¿no? al gobierno